encuentra este tipo de gente, este tipo de personas, llevando sus facturas para que los contrate por publicidad. ¿Y en qué consistía la publicidad? En difundir y publicar las notas de prensa informativas que nosotros difundíamos. Era la primera vez en mi vida que yo veía una institución que pagaba por difundir notas de prensa. Y por supuesto mi primera reacción fue conversar con el presidente regional, cortar ese tipo de cosas. Las cortamos. Y a la semana siguiente vino el chantaje. Un sujeto, porque no le puedo decir ni periodista, cogió el micro muy temprano por la mañana y dijo: han traído un gerente de imagen de Lima, le dan carro, gasolina, chofer, pensión Soto, por respeto a las damas, y hasta pusieron el nombre de la susodicha. Y lo único que hice fue: vaya el asistente a esa emisora de radio y dígale que nos dé copia de esa grabación, de esa transmisión. Y de paso le informas a ese señor que quien les habla no solamente es periodista, sino abogado, y que lo voy a denunciar por difamación porque me va a tener que demostrar todo lo que he dicho. Y la reparación civil va a ser tan grande que no le va a quedar pero ni los pelos. Nunca más se volvieron a ocupar de mí. Y ese es el tipo de periodismo que sigue actuando en provincias, sin valores, sin ética, y ni siquiera conocen esa palabra. Y esos son precisamente lo que siempre ha sustentado nuestro decano nacional, que parte de la responsabilidad le pertenece a los dueños de esas emisoras, a los dueños de esos canales, alquilar espacios a gente que no son periodistas. Seguramente lo que les estoy diciendo va a causar polémica, molestia, rechazo, pero esa es la verdad. Y nosotros como colegio estamos también en contra del mal uso que se hace de los medios de comunicación. Con Max Obregón a la cabeza empezamos una lucha contra la televisión basura, y aquí nuestro amigo César Viñolo ha continuado por todo lo alto, que le felicito por supuesto públicamente. Porque no es justo que nuestros hijos, y quizás alguno de sus hijos o alguno de sus nietos, tengan como modelo a esta gente que participa en este tipo de programas que no difunden valores, al contrario, antivalores, violencia, sacada de vueltas, ha morido con uno, con otro, etcétera, etcétera. Por eso es que empecé este pequeño comentario diciendo que aquí deberían estar la Sociedad Peruana de Radio y Televisión. ¿No están? ¿Por qué? Porque no están cumpliendo las normas. Y seguramente César tiene mucho que explicar sobre el tema. Yo con esto termino este pequeño comentario para dar la palabra a don César. Hace algún tiempo, destacado periodista, dijo que para ser un buen periodista uno tiene que ser buena persona. Y eso viene de casa. Y también es responsabilidad de las universidades. Y también es responsabilidad del gobierno. El año pasado, nosotros, por razones del ejercicio del cargo, nos solicitaron firmar algunos convenios con universidades para dictar maestrías, diplomados. Pero nos llamó la atención de que un instituto también quería firmar un convenio con nosotros. Y esto tiene que ver mucho con lo que está pasando en los medios de comunicación, en la radio y más en la televisión.
uno de mis hijos me decía, extrañado, mirando la televisión, papá, sucesos, todas están escritas con S en la pantalla de televisión. Y como esos hay un montón de ejemplos. Yo me atrevería a decir hasta diariamente en los canales de televisión. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay institutos que se han creado y enseñan periodismo en un año. Y llaman a los muchachos que salen de la secundaria y dicen, conviértete en periodista deportivo en un año. O te dan un año para hacer, con todo cariño y respeto por mis amigos los camarógrafos, y te conviertes en periodista televisivo. El año pasado yo tuve el honor de trabajar en el Congreso de la República, en la presidencia del Congreso, una fuente que en los años 80 cubrí como cronista parlamentario, con por supuesto destacados periodistas de esa época, pero en estos años el personal contratado por los canales de televisión son practicantes, estudiantes, contados profesionales, titulados, no importa que no sean colegiados, no hay problema. Pero envían personal que no distingue entre un proyecto de ley, un dictamen, una moción de relegía. Y no solamente envían personal que no está preparado, sino mal educado. El Congreso de la República es un poder del Estado y la gente va en zapatillas, en jeans, un poco más y van en polo. Esa es la clase de periodista que existe, entre comillas, ahora en los canales de televisión. Y muchos solamente ponen el micro, no preguntan. Y eso es consecuencia de que el Estado peruano ha autorizado a institutos a denigrar la profesión del periodismo, a crear carreras de un año. Y por eso es que la televisión, y esto ocurrió hace 6 meses más o menos, el camarógrafo de Canal N, y lo digo con conocimiento de causa porque vi la transmisión en directo, mientras el reportero entrevistaba a una señorita que salía de su casa porque su padre se había suicidado dentro de la vivienda, el reportero le preguntaba lo que decía el doctor Carpio, ¿no? Cómo se siente, etcétera, etcétera. Y el camarógrafo no tuvo mejor idea que bajar la toma y mostrar las piernas porque la señorita estaba con short. Y no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Ese es el tipo de profesional que trabaja en los medios de comunicación. Ese es el tipo de profesional que nos merecemos los peruanos. ¿Quién permite eso? ¿El jefe de redacción, el jefe de informaciones, el director del medio? La verdad es que estamos cansados. Si se van a hacer mesas de trabajo, como dice el doctor Carpio, y si van a tomar en cuenta lo que ha hecho Estados Unidos, perfecto. Pero no esperemos pues que pasen 1 año, 2 años, 3 años. Porque de verdad, el Estado no debería permitir que existan este tipo de cosas. Y las universidades deberían revisar sus protocolos, sus cursos de ética. Y por supuesto debería prohibirse que este tipo de institutos saquen este tipo de carreras. Que pueden ser técnicas, perfecto. Pero un periodista estudia 5 años.
¿Qué le estamos dando a estos chicos en las universidades? Si al final encuentran que su puesto está cubierto por un muchacho, con todo cariño y respeto, que estudió un año y listo. Esas son algunas de las reflexiones que hemos estado haciendo en el colegio. Y por supuesto, nuestro siguiente paso es conversar con los decanos de las escuelas y facultades de comunicación. Porque en el Perú, nuestra ciudadanía, nuestra opinión pública, nuestros jóvenes, nuestros niños, no merecen ese tipo de televisión. Infelizmente, digo yo, porque hay algunos sectores que han dejado de lado la televisión local. Lean Gestión. En Gestión hay cuadros estadísticos de que la gente ahora prefiere la televisión paga. Netflix, por ejemplo, ¿no? Y se ha olvidado de los canales locales. Claro, si los canales locales nos siguen ofreciendo lo que nos ofrecen ahora, eso es lo que va a pasar. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Y en especial a aquellos que estudian ciencia de la comunicación en todo el país. Si primero la ley dice que para ser periodista no tiene que ser profesional, cualquiera puede ser periodista. Hasta aquí les dejo estas interrogantes para que todos reflexionemos y asumamos lo que debemos hacer. Le cedo la palabra a mi colega y amigo, el doctor Villano. Gracias, Luchi.